Muy buenos, buenas noches. En esta ocasión ya nos encontramos nuevamente para poder realizar nuestra actividad de aprendizaje para primero y segundo grado de educación secundaria. Bienvenidos nuevamente después de estas 2 semanas de descanso para ustedes, queridos estudiantes, ¿no? Y también felicitar a los maestros porque en estas 2 semanas no, hemos estado trabajando las semanas de gestión y reflexión de nuestra práctica pedagógica en bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, nos encontramos ya realizando en esta ocasión, vamos a trabajar la 5ª experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Les saluda la profesora Jessica López desde la ciudad de Yurimaguas y estamos con todas las pilas recargadas para iniciar esta semana 17. Bien, la actividad que vamos a tratar es, ¿no? El día de hoy va a ser leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. Qué importante es este líquido elemento para nuestras vidas, ¿no? Tanto en los hogares, en nuestra vida cotidiana, en las empresas, las fábricas, en todos los medios y, ¿no? En todos los estados porque nos permite, ¿no? Presentar una vida saludable. Y si nosotros vemos que este líquido nos falta, ¿qué sería de nosotros? Vamos a analizar entonces los textos y vamos a reflexionar. Entonces vamos a mirar qué competencia vamos a trabajar en esta semana con esta actividad. La competencia que vamos a realizar es leer diversos textos en lengua materna. Vamos a trabajar nuestro propósito, ¿no? Va a ser, leeremos, analizaremos y opinaremos sobre la problemática del agua, a partir de lo cual estableceremos una postura al respecto. Vamos a emitir nuestras opiniones, queridos estudiantes. Bien, entonces ese es el propósito que debemos realizar. Debemos lograr en esta actividad. Y ahora les presento la situación significativa en la cual nosotros nos vamos a enmarcar para el trabajo pedagógico de esta semana. Bien, entonces en esta semana nuestra situación es comprenderemos que el agua es un derecho indispensable para vivir dignamente, al cual todos debemos acceder en esta actividad. Leeremos, analizaremos y opinaremos sobre la problemática del agua, a partir de lo cual estableceremos una postura al respecto. Y empezamos con esta pregunta importante. ¿Qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestros derechos como el acceso y uso de recursos básicos como el agua? Esto será posible mediante el planteamiento de una postura clara y argumentada frente a la problemática del agua. Bien, entonces, queridos estudiantes, este es nuestro reto que nos toca resolver en esta actividad. Y ahora, frente al tema que vamos a tratar, vamos a respondernos observando estas 2 imágenes, frente a la observación de estas 2 imágenes, ¿no? ¿Qué observamos en las imágenes? Observamos que la gente está haciendo una cola para poder recibir su agua, ¿no? Y están donde están ¿no? Muy, vamos a decirlo, en un lugar muy, ¿no? En las alturas, en los cerros, donde no llegan los servicios básicos, uno de ellos el agua, ¿no? Y acá vemos también cómo la gente junta su agua en unos tanques para poder tener este servicio básico. Entonces, frente a esa observación de estas 2 imágenes, nos preguntamos, ¿quiénes son los protagonistas en las imágenes? ¿Cómo crees que se sienten estas personas? ¿Con qué problemas podemos relacionar las imágenes? ¿No? Las relacionamos con nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué opinas de la problemática reflejada? ¿No? Sin ir muy lejos, yo le cuento como experiencia, como para ir reflexionando. Yo en el lugar donde vivo es un asentamiento humano y pues este líquido elemento también no abastece a la ciudad, por la cual nosotros nos viene el agua dejando un día y a veces nos pasamos también
No, casi una semana recién viene el agua. ¿Y qué hacemos? Pues llenamos el agua en tanques, en baldes, ¿no? Para poder tener. Realmente es también mi realidad que me toca vivir, a pesar que acá en Yurimaguas nosotros estamos rodeados de varios ríos. Río Guayaga, río Paranapura, que son los ríos, ¿no? Las cuencas donde nosotros podemos obtener el agua ya, ¿no? Saneada, filtrada para el consumo humano. Sin embargo, muchos asentamientos como donde yo resido y otros, ¿no? Carecemos de esta agua, no tenemos todos los días, tenemos que ir juntando y si no, también acudimos a pozos. Gracias a Dios contamos con vecinos que tienen pozos y también nos abastecemos ya en el último de los casos cuando no hay este servicio no básico. Entonces, a veces da rabia, cólera, porque le echamos la culpa también a nuestras autoridades de que no hay este proyecto de saneamiento y de agua potable para nuestra ciudad, ¿no? La población ha crecido y nosotros necesitamos este servicio. Sin embargo, también pasa a veces por la responsabilidad de los cuales lo tienen, lo malgastan, ¿no? Entonces también es responsabilidad de cuidar de nosotros. Entonces vamos a analizar a través de textos ahora. ¿No? En el texto vamos a leer los textos. Leemos los textos, El poder del agua de la Muyuna, ¿no? Que es una historia, un cuento muy bonito. Y también, ¿no? En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Estos dos textos los vamos a leer para poder entender, interpretar y reflexionar. ¿Qué problemática del agua abordarán las lecturas? Imaginemos, a ver, ¿no? ¿Qué es acá en la selva? ¿Qué significado tiene el poder del agua de la Muyuna? ¿Qué significado tiene Muyuna? ¿No? En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. ¿Hay escasez de agua en nuestra población ahora a nivel de todo el Perú? ¿Verdad que sí, no? Hay en muchos lugares, incluso optan por ciertas, ¿no? Cosechas de agua para la agricultura, para el ganado, ¿no? Es un término que utilizó incluso el presidente de la República y muchos se mofaron porque no saben o no sabían y no entendían la conceptualización de qué es esta técnica, ¿no? Entonces, no solamente pues unos cuantos se deben beneficiar, sino todos debemos tener este servicio básico. Entonces, frente a esas lecturas, ahora vamos a profundizar con algunas preguntas cuando ya vamos a leer los textos, ¿no? ¿Cuáles son los temas de los textos? Ya los presenté al inicio. ¿Cuál es la trama del texto? El poder del agua de la Muyuna. ¿Qué ideas principales puedes identificar en el texto? En Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Acá están las preguntas de cada uno de los textos. Describe la problemática del agua abordada en el texto. En Lima, millones de habitantes se enfrentan al coronavirus con escasez de agua. ¿Qué afirmaciones sobre el agua potable se pueden extraer del texto El poder de la Muyuna? Entonces, vamos a poder nosotros realizar este trabajo con esta lectura de los textos. En esta ocasión solamente le voy a dar lectura al primer texto, ¿ya? Para poder avanzar. Tenemos acá entonces el texto 1. Leemos los textos. El poder del agua de la Muyuna. Les voy a contar esta historia, ¿no? Cuenta el abuelo de mi mamá, que en Moyobamba, ciudad capital de la antigua provincia de Maynas, hoy del departamento de San Martín, hace muchísimos años, era habitada por gente ingenua y muy sana en su actuar, ¿no? Había personas que apenas conocían el entorno de su barrio, difícilmente otras ciudades aledañas, pues no habían vehículos motorizados y los pocos hombres que lograban movilizarse tenían ¿no? que tramontar cerros, quebradas y cruzar ríos nadando como justamente eran los comerciantes de sombreros de bombonaje. La población moyombambina estaba rodeada de inmensos árboles madereros. Si una avioneta cruzaba los aires por esos lares, solamente divisaba un mar verde de vegetación, de tal manera que no se observaban las pocas viviendas que había.
Moyobamba no tenía agua potable como hoy día, pues para su uso doméstico tenían que cargar en latas especiales desde los chorros naturales como la Moyuna, Caparina o chupaderos que había en el barrio de Yuelyucuchupta, donde además las guambras se reunían a lavar las ropas de sus cheretes y yuyitos, ¿no? Acá hay unas palabras que tienen, ¿no? Origen regional. Cheretes quiere decir sus enamorados, ¿no? Yuyitos, sus bebés. Una mañana primaveral apareció por estos lugares un hombre, ¿no? Mutisco, alto, de barba dorada, diríamos un pucacho, ¿no? De alta alcurnia española y quedándose, ¿no? Mangañahui miraba a un ramillete de guambrillas, ¿no? Un ramillete de señoritas que lavaban ropa en unas bateas hechas de madera. Este tenía mucha sed de beber y acercándose a las damas expresó: ¿qué ha pasado con este pueblo? ¿Por qué no tienen agua potable? María, quien era la chica más chuchuzapa, ¿no? Y Bola, Siki, le increpó rápidamente. Alausito joven, no tenemos agua potable, pero esta agüita del chorro de la Moyuna, la más pura, cristalina y limpia, ¿ah? Y persona que la bebe, sea hombre o mujer, se queda en esa tierra para toda su vida, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa más con la historia, ¿no? Alausito significa pobrecito, ¿ya? Pobrecito. Vamos por acá. Entonces, el gringo reía carcajadas y exclamó: ¡qué ocurrencia la tuya! Agüita de chorro, ja, 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 ja. Se queda en esta tierra, ja, ja, ja. Entonces sacó de su morral, que llevaba colgado en sus hombros, un pocito dorado y se acercó al chorro y llenándolo de agua, la ingirió. Tomó una y otra pócima y dijo, ¿no? Vamos a leer la secuencia, lo tenemos aquí. ¿Qué dijo? Yo soy la madre de este antiquísimo chorro de agua. Lo cuido y en su largo recorrido no permito que nadie corte de los árboles que están a su alrededor, ¿no? Porque entonces se secarían las fuentes y como tú lo has bebido, te casarás con María. Porque todo humano que tome el agua de mi chorro se queda en este bello pueblo y se casa. Había terminado de hablar el hada y el joven se sintió posangueado por María, diciéndolo que la quería y deseaba contraer matrimonio, porque al ingerir la agüita del chorro, la guambría lo volvió guairaúma sin saber qué hacer. Estas palabritas que están subrayadas son términos regionales de nuestra zona y ustedes, queridos estudiantes, los van a contextualizar. A solicitud del forastero, el ser misterioso procedió a realizar la ceremonia nupcial formando a la nueva familia. Luego desapareció como un relámpago, perdiéndose en el enigmático chorro de agua. Por eso todo forastero que llega a Moyobamba y quiere esta agüita del chorro de la Moyuna, se queda para siempre. Yo soy uno de ellos que llegué desde la ciudad de Cutervo a comprar sombreros hace muchísimos años y me casé con Anastasia Vázquez, dijo mi bisabuelo terminando de contarme esta lindísima leyenda. Qué bonita historia, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el segundo texto. Como les dije, ustedes ya le van a dar lectura a este texto también, muy bonito. En Lima, millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Nos plantea, ¿no?, cómo sufre Lima, ha sufrido Lima en esta pandemia, ¿no? Y una vez que hemos leído estos dos textos, queridos estudiantes, queridos maestros, pues vamos a analizar
¿no? A través de este cuadro de doble entrada, vamos a este cuadro comparativo, ¿cuál es la importancia del acceso del agua potable en cada uno de ellos? Vamos a colocar acá, dentro de los recuadros, cuál es el propósito de cada uno de los textos, qué semejanzas se pueden establecer en los textos, y si crees que el problema, ¿no?, del acceso al agua alcanza a otras regiones del Perú, lo van a explicar. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer como parte de la evidencia. ¿Ya? Y luego de ello, queridos estudiantes, también van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo eran las personas de Maynas antiguamente? ¿Qué apariencia tenía el hombre que llegó en una mañana primaveral al pueblo? ¿Qué significado tenía tomar agua del chorro de la Muyuna? Había un significado, ¿verdad? ¿Por qué la madre del antiquísimo chorro del agua cuidaba los árboles? ¿Y sabes qué significa la palabra pusangueando? Facilito, ¿no? Está facilito para nuestros estudiantes de nuestra zona. ¿No? La palabra pusangueando, ¿qué significa? Fases, me has pusangueado, ¿no? Responde las preguntas. ¿Cómo eran las personas de Maynas antiguamente? ¿Qué apariencia tenía el hombre que llegó en una mañana primaveral al pueblo? Ya me parece que lo mismo, yo le he hecho acá con una imagen, ¿no? Acá hay una muyuna, que es las muyunas de la selva, ¿no? De nuestra ribera, de nuestros ríos, se puede observar. Y como para ir concluyendo de este texto, el segundo texto, vamos a hablar sobre, ¿no?, la escasez del agua. Vamos a extraer este argumento que está acá en este cuadrito y dice, el agua es un insumo clave para la prevención, no solo de coronavirus, sino también para enfermedades diarreicas, respiratorias e incluso la transmisión del dengue, explica el infectólogo Augusto Tarazona, jefe de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. A partir de los textos leídos, se escribe 2 razones por las que las personas deben tener acceso al agua. No, está bastante fácil para poder argumentar qué opinas sobre la problemática del agua en el Perú, ¿no? Desde tu punto de vista. Entonces, queridos estudiantes, esta semana es reflexionar sobre, ¿no?, la escasez del agua, ¿no?, en nuestro contexto. Entonces, yo agradezco por su atención y a desarrollar estas actividades con mucho ánimo, ¿no? Espero siempre estén dispuestos a un aprendizaje, ¿no?, por competencias y demuestren sus capacidades. Muchísimas gracias y siempre no se olviden de seguir cuidándonos, ¿no? Volvemos con alegría a estar nuevamente reencontrándonos por los grupos, ¿no? Ahora por las plataformas, y agradecer también, ¿no?, a los maestros que también observan nuestra clase, ¿no?, que nos permite también interactuar, conocer. La idea es llegar a más estudiantes, solamente de mi institución educativa, compartir mis experiencias, y agradezco ese apoyo, ¿no?, mediante la suscripción o dándole un like si les gusta la clase. Con mucho cariño, preparado para todos ustedes. Muy amable, me despido hasta la próxima semana, ¿no?, en la cual pues nuestros estudiantes vamos a trabajar la evaluación diagnóstica. Cuídense, bendiciones a cada uno de ustedes.